Eguerdion, bihar egingo dira 2024ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak. Egungo garai demokratikoa ezarri zenetik, 13. izango den legealdiari hasiera emango dioten hauteskundeak dira. Ia 1,8 milioi pertsona gaude botoa ematera deituta. Pantailetan eta banatu dizuegun dokumentazioan, lurralde historikoen eta hiriburuen arabera bereizita dituzue zifrak. 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetakoekin alderatuta. Más de 261.500 personas pueden votar en Álava, casi 950.000 en Vizcaya y otro alrededor de 590.000 en Guipúzcoa. Mañana podrán votar por primera vez en unas elecciones autonómicas 75.500 jóvenes. Son las personas que han cumplido 18 años desde el año 2020. Hautesle erroldan dauden ia 83.000 pertsona atzerrian bizi dira modu iraunkorrean. Pertsona horiek atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle erroldan inskribatuta daude eta bozkatu dute dagoeneko. Egun honetan iritsiko da boto hori bozkatutako herrialdeetatik. Eta egun bakarrean zenbatuko da guztia, datorren ostiralean apirilaren 26. Del censo de personas residentes en el extranjero, el CERA, han votado 8.219. Esto supone aproximadamente un 10% del CERA. Esto significa un aumento significativo respecto de hace 4 años, cuando rondó apenas el 3,5%. Del censo de personas residentes en Euskadi, unas 57.700 lo han solicitado por correo. Es también un 10% más que en 2016. Las últimas elecciones con las que se puede comparar, dado que el año 2020 nos encontrábamos en pandemia. Como en todas las elecciones autonómicas, el Gobierno vasco ha puesto en marcha un servicio de transporte para que las personas enfermas o con algún tipo de impedimento físico puedan acercarse a los centros de votación. Es un sistema gestionado en colaboración con la DIA que mañana ayudará a votar a 105 personas, trasladándolas en vehículos adaptados desde su lugar de residencia hasta la correspondiente mesa de votación. Hauteskunde hauetara 14 alderdi politiko, koalizio eta hautesle elkarte aurkeztu dira. Gehienak horietako 10 hiru lurralde historikoetan. Hautagai zerrenda bat Arabako lurralde historikoan bakarrik aurkeztu da eta Bizkaian soilik beste 2 hautagaitza. Gainera, 2 lurralde historikotan, Bizkaian eta Gipuzkoan, bakarra aurkeztu da. Bihar, igandea, 729 hautesleku izango ditugu. Horietan, 2.685 hauteskunde mahai izango dira. Mahaiak goizeko 9 baino lehen eratu beharko dira. Ordu horretan, irekiko dira, hain zuzen ere, herritarrek botoa emateko hauteslekuak. Mahai bakoitza lehendakariak eta 2 bokalek osatuko dute. 8.000 pertsonak baino gehiagok osatuko dituzte mahaiak. Mahaikideek goizeko 8 egon beharko dute hauteslekuetan. 85 euroko ordaina jasoko dute eta gizarte segurantzaren babes sistema izango dute. Euren lana egiteko eskuliburu baten eta jarraibideak dituen bideo baten laguntza dute. Durante la jornada, en todos los centros de votación habrá cerca de 1.450 representantes de la Administración pública. Su trabajo consiste en prestar apoyo y controlar la jornada electoral,
También velar por las garantías del escrutinio. Igualmente, en los centros de votación habrá unos 1.750 interventores e interventoras en representación de los partidos, coaliciones y agrupaciones electorales. Además, durante la jornada trabajarán las 64 personas que integran las juntas electorales. Contarán con el apoyo del personal de la Administración de Justicia. Finalmente, en cuanto al dispositivo electoral, sumamos otras 390 personas que forman parte del dispositivo técnico, tanto informático como audiovisual, desplegado para recoger la información y trasladarla a la ciudadanía. Lo haremos desde aquí. La sede de Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz será mañana el centro de presentación de resultados. Hauteskunde hauetarako Eusko Jaurlaritzak inprimatu ditu hauteskunde mahaiko kideentzako jarraibideen ia 33.000 eskuliburu. 20 milioi boto paper. Bozketako 2 milioi gutun azal. Eta gainera, posta bidez bozkatzeko 130.000 eskaera inprimaki jarri ditugu hautesleen eskura. A las 8 de la mañana constituiremos también aquí la Mesa de Coordinación para la Seguridad. Estará activa hasta la finalización del escrutinio y entrega de las actas firmadas por las juntas electorales. Hemos preparado un doble dispositivo de seguridad. Uno, un operativo de seguridad ciudadana presencial. 1.227 agentes velarán por la seguridad de la jornada electoral. Son 939 agentes de la Ertzaintza y 288 de las policías locales de Euskadi. 2. Ciberseguridad. El dispositivo de cibervigilancia se centrará en detectar las amenazas más habituales en este tipo de procesos, como, por ejemplo, la desinformación a través de las redes sociales, la suplantación de identidad para obtener acceso no autorizado a información sensible, suplantación de personas candidatas defacements o la denegación del servicio. Hauteskunde hauetarako segurtasun operatibo bikoitza prestatu dugu. Lehenengokoa, herritarren segurtasunerako aurrez aurreko operatiboa da. Hemen, 1.227 agentek zainduko dute hauteskunde eguneko segurtasuna. 919 ertzain eta 288 udaltzain dira. Bigarrena, zibersegurtasun operatiboa. Ziberzaintzako dispositiboak era honetako prozesuetan ohikoenak diren mehatxuak detektatuko ditu. Besteak beste, sare sozialen bidez desinformazioa zabaltzea, identitatea ordeztea, informazio sensiblea baimenik gabe eskuratu ahal izateko, hautagaien lekua hartzea, defacement deitzen dena, edota zerbitzua ukatzea. En estas elecciones, el Gobierno vasco ha dado un salto cualitativo para favorecer la integración de las personas con diversidad funcional. Mañana se pondrán en marcha numerosas medidas novedosas en este sentido. Por ejemplo, podremos ver un proyecto piloto dirigido a personas con diversidad funcional, intelectual o dificultades de comprensión en 8 centros de votación de Vitoria, Donostia, Bilbao y Barakaldo. Se instalará cartelería deambulatoria bilingüe en lectura fácil. Un equipo de personas expertas y validadoras de ABNAVI Autismo Vizcaya controlará el proyecto y después de las elecciones elaborará un texto de conclusiones para que el Gobierno vasco pueda redactar una guía oficial a fin de implantar este sistema en los futuros procesos electorales.
Hauteskunde hauetan berdintasunaren aldeko urrats bat ere emango dugu. Bozketarako dokumentazioaren eta materialen testu guztiak genero ikuspegitik berrikusi ditugu. Berrikuspen horrek esamolde desegokiak, androzentrikoak eta betikotzen ari ziren genero rol tradizionalak detektatu eta zuzentzeko aukera eman digu. Hizkuntzaren erabilera sexista, termino neutro eta inklusiboekin ordezkatu dugu. La jornada de mañana va a ser, además, un reto tecnológico. Estrenaremos una nueva aplicación informática para la recogida, procesado y difusión de los datos relativos a la participación y el escrutinio de los resultados de las elecciones. Se llama Hautesdata, una herramienta propia, tecnológicamente muy avanzada, multicanal, y que permitirá tener acceso a una información pormenorizada que hasta la fecha no estaba disponible, como, por ejemplo, los datos reales de participación por municipios. Toda la información que esta aplicación vaya recogiendo durante la jornada electoral se procesará y enviará en formato inteligible a los canales y momentos de comunicación ciudadana que hemos establecido. Biharko egunean, 5 agerraldi egingo ditut. Lehenengoa goizeko 10:00 izango da mahaien eraketa baloratzeko. Eta gero beste 2 aldiz agertuko gara parte hartze errealari buruzko datuak ematera. Ordu 2etan eta arratsaldeko 7etan. Gaueko 9:00etan, ordu horretatik aurrera, emaitzen lehenengoko aurrerapena emateko agerraldia egingo dugu. Eta azkenik, 10:30 aldera, boto zenbaketaren ehuneko datuak emateko agerraldia egingo dugu. Ikusten duzuen bezala, bozketa zentroak ixten direnetik, boto zenbaketa amaitu arte, 2 ordu eta erdi inguru igaroko direla kalkulatzen dugu. Calculamos que desde el cierre de los centros de votación hasta finalizar el escrutinio pasarán 2 horas y media aproximadamente. Las comparecencias podrán seguirse a través de todos los medios de comunicación que estáis acreditados. Sois casi 100 profesionales para el seguimiento de la jornada electoral. La ciudadanía también podrá ver las comparecencias en directo a través de las páginas web y redes sociales del Gobierno vasco, donde se emitirán íntegramente por streaming. Además, desde hoy y hasta el lunes día 22, el Gobierno vasco ha habilitado una página web especial para el seguimiento en directo de la información. Mañana estarán disponibles primero los datos pormenorizados de la participación y después, una vez que finalice la comparecencia de las 9 de la noche, se podrá seguir el escrutinio en tiempo real. Los datos se actualizarán online a intervalos de 3 minutos. Lo que mañana tendremos, como digo, son, sobre las 10:30 de la noche, los datos relativos al escrutinio provisional. Esto es, los votos emitidos tanto físicamente como por correo por las personas que residen en la comunidad autónoma de Euskadi. El voto del censo electoral de residentes ausentes, el CERA, se escruta el viernes 26 en los Palacios de Justicia de Donosti, Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Ese voto, más las reclamaciones presentadas por las candidaturas y aceptadas por las juntas electorales, dará lugar a los resultados definitivos y, en consecuencia, a la proclamación de las personas electas. Calculamos que su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en la web del Gobierno vasco se producirá dentro de unos 15 días aproximadamente. Bihar esan bezala, gaueko 10:30 aldera izango duguna behin-behineko zenbaketa izango da. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsonek fisikoki eta postaz emandako botoak.
Kanpoan diren egoiliarren hautesle erroldaren zeraren botoa, ostiralean hilak 26an zenbatuko da Donostia, Bilboko eta Gasteizeko justizia jauregietan. Boto horrek eta hautagai zerrendek aurkeztutako eta hauteskunde batzordeek onartutako erreklamazioek ekarriko dituzte behin betiko emaitzak eta hautetzien aldarrikapena. Gure kalkuluen arabera, 15 egun barru argitaratuko da boletinean eta Eusko Jaurlaritzaren webgunean informazio guzti hau. Eta emaitzera noa. Bihar egun handia da Euskadirentzat. Datozen 4 urteetan, gure herriko erakunde autonomiko nagusiak osatuko dituzten pertsonak aukeratzeko erronka dugu aurrean. Bozkatzea oinarrizko eskubide bat da, eta gure betebeharra da, herritarrek eskubide hori askatasunaz eta berme osoz erabili ahal izatea. Horregatik eta horretarako prestatu dugu hauteskunde operatibo hau, zeinetan 12.500 pertsonak baino gehiagok hartuko duten parte. Sortea opa digu hautagai zerrenda guztiei. Finalizo ya. Mañana es una jornada importante para Euskadi. Tenemos por delante el reto de elegir a quienes formarán parte de las principales instituciones autonómicas del país durante los próximos 4 años. Votar es un derecho fundamental y nuestra obligación consiste en procurar que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho en libertad y con plenas garantías. Por eso y para eso hemos dispuesto este operativo electoral en el que participarán activamente más de 12.500 personas. Mañana esperamos una jornada con tiempo estable y tranquilo en Euskadi. Habrá nubes y claros, pero no se esperan lluvias. Así que quienes opten por salir a votar lo harán con temperaturas frescas, pero agradables. Deseamos suerte a todas las candidaturas. Eskerrik asko y quedo a su disposición para las preguntas que deseen realizar.